tenido un Tu Bishvat fructífero y ya pues a menos de 2 mesecitos nada más de Purim, y este año pues es un año de gran bendición, dado que tenemos 2 meses de Adar, y como dice el Talmud, Mishe Nichnas Adar Marbin Besimcha, desde que comienza el mes de Adar incrementamos nuestra alegría, y tenemos en este caso 2 enteros meses de Adar para incrementar nuestra alegría, incrementar nuestro estudio de Torah. Hoy es una clase continuada de la clase de la semana pasada sobre el tema de ojo por ojo, diente por diente. Y un segundito, prendo la grabadora. Esta clase, nuestra segunda clase sobre el 50º cañonazo talmúdico sobre Baba Kama 83b a 84a, está dedicado a la memoria del padre de nuestra Javerá de Guadalajara, Erika Isaac. Erika Isaac perdió a su padre hoy, entonces estamos estudiando esta página de Talmud en honor de su padre. Sea su memoria una bendición. Y comenzamos. Entonces, un breve resumen antes de entrar en materia. Comenzamos con una Mishnah donde se habla de las 5 compensaciones económicas, de las 5 compensaciones monetarias que se conceden en el caso de daño físico no letal. Estas son Nezek, es decir, pagar el daño mismo; Sa'ar, pagar por el sufrimiento; Ripui, pagar los gastos médicos; Shevet, pagar la discapacidad; y Boshet, que es pagar la humillación de la persona sufrida pues por la herida o por la discapacidad. Y se describen en detalle estas cinco compensaciones. Y luego en la Gemara hace una pregunta muy sencilla, es ¿cuáles compensaciones si la Torá habla específicamente de ojo por ojo, diente por diente? Entonces, ¿cómo así la Mishnah está hablando de que yo si le hago daño a alguien, lo que tengo es que pagarle plata, mientras que lo que la Torá parece estar diciendo es que a una persona se le debe hacer lo que le hizo a los demás? Es decir, si esta persona le cortó la mano a una persona, su mano debe ser cortada allí. Y lo que comienza es el argumento rabínico de justificar por qué ojo por ojo y diente por diente debe ser leído como compensación. ¿Ok? Y tenemos 2 argumentos. Todo esto es una lectura bastante cercana de 4 versículos al final del capítulo 24 del libro de Vayikra, del libro de Levítico, donde se describe este proceso, donde hablamos de que el que golpea a un animal debe pagar, el que mata a un hombre debe ser muerto, la pena capital. Y tenemos esta frase intermedia, que es ojo por ojo, diente por diente, shever tajat shever, ruptura por ruptura, herida por herida, como se le hizo, se le debe hacer a él. Y lo que se está tratando de determinar, o que lo que los rabinos están tratando de hacer, es tratando de conectar el caso del animal, de la persona que golpea o mata a un animal, en cuyo caso debe dar compensación económica, al caso donde yo golpeo a una persona de manera no letal. Ok. Y estábamos aquí. Entonces, hasta aquí. Y una aclaración que yo creo que es importante, que surgió de sus preguntas de la clase pasada.
Los rabinos del Talmud no estaban haciendo este esfuerzo por reformistas. O sea, ellos no están tratando de leer en la Torá algo que no está ahí. Esa es la idea que muchas personas cuando leen esta sugya, especialmente personas que vienen del cristianismo, tienen. Y es decir, asumen que hasta el siglo II, que es la época de los Tanaim, en el pueblo de Israel nosotros habíamos aplicado la ley del talión de manera literal. Es decir, que en época bíblica, si alguien cortaba una mano, se le cortaba la mano igualmente. Y es los rabinos los que introducen una perversión del texto, una perversión que en mi opinión acaba siendo moralmente superior, que es la de compensación económica. Esta es una idea equivocada, Javerim. Los rabinos estaban tratando de encontrar compensación económica. ¿Por qué? Porque esa era la práctica ancestral del pueblo de Israel. Ellos están tan sorprendidos por la aparición de las palabras ojo por ojo, diente por diente. ¿Por qué? Porque desde que ellos tienen memoria, estas palabras han significado compensación económica. De eso se trata la Torá oral, Javerim. Recordemos que esto, la semilla fundamental de la Torá oral, del Talmud, de la Gemara, son tradiciones que han sobrevivido en el pueblo de Israel hasta la época tanaítica. Entonces, o sea, nosotros asumimos que estas tradiciones se remontan al Sinaí, pero hasta donde saben los rabinos, esta siempre ha sido la práctica. Entonces, ¿cómo la justificamos? Porque lo que el texto parece decir es contradice la práctica del pueblo de Israel. Otro excelente ejemplo de esto. Y será un signo sobre tu mano y será un recordatorio entre tus ojos. Yo no veo ahí la mitzvah de tefilín. O sea, si yo soy un marciano, si yo soy un alienígena que descarga la Torah en su iPad, pues desde Marte o desde Alfa Centauro, y estoy leyendo la Torah y yo llego a ese versículo, y la primera idea que a mí se me viene a la mente no es, cajas de cuero con los pasajes de la Biblia que tienen todas estas palabras divididos en 4 y amarrados en la cabeza y en el brazo. Ese no es mi instinto, ese no es mi primer instinto. Mi primer instinto, Javerim, es una lectura tremendamente literal del texto, que es, estas palabras deben estar siempre en tu mano y en tu cabeza, es decir, deben siempre estar a la mano y deben siempre estar, es una bonita metáfora. Pero la mitzvah de tefilín derivarla directamente pues del texto de la Torá no es tan fácil. Entonces, ¿cómo los rabinos deducen? Porque no tenían que deducirla, porque los judíos nos hemos estado poniendo tefilín desde antes de que los rabinos aparecieran. Y muchas de los esfuerzos del Talmud y de la Mishnah es tratar de armonizar las prácticas y tradiciones ancestrales del pueblo de Israel con textos de la Torá que parecen contradecir estas prácticas, o con mismos textos de la Torá oral que presentan tradiciones diferentes. Eso ya es más el Talmud que la Mishnah. Y eso es lo que está sucediendo en este caso. La Mishnah da por sentado que toda corte judía, desde que los rabinos tienen memoria, ha
dirimido casos de daño personal con compensación económica. Y que ninguna corte de Israel ha sacado ojos o ha cortado manos. ¿Ok? Y esta es la dificultad de tratar de equilibrar esto con el versículo que dice de manera bastante clara, ojo por ojo, diente por diente. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra pequeña introducción a lo que estudiamos la clase pasada. Preguntas. Por favor, Javerín, preguntas solo de las personas que estuvieron en la clase. En este caso, Moisés, no entiendo por qué estás haciendo la pregunta. No, la tradición oral, la Mishnah es inapelable. Es decir, yo no puedo decir, a partir de ahora vamos a leer la Torah literalmente y vamos a desechar el precedente halágico de 3.000 años, al menos, o al menos de 2.000 años, de que daño físico es restituido por compensación económica. En primer lugar, porque no podemos. Eso no sería judío. Eso no sería judío. Segundo, sería impráctico porque la verdad, Javerín, nadie hoy en día, ninguna corte, prácticamente ninguna corte judía hoy en día dirime casos de daño físico. Ciertamente ninguna en la diáspora. Y en Israel es solamente pues cuestión de arbitraje. Entonces, si Songo le dio a Borondongo y Borondongo le dio a Bernabé, Songo, Borondongo y Bernabé pueden ir a una corte y decir, bueno, Bernabé me pegó aquí y esto me costó tanto, pero eso solo si Songo, Borondongo y Bernabé y Muchilanga quieren ir a la corte. Nadie los va a obligar. De resto, pues van a la corte israelí normal, o van a la corte en Brooklyn, o van a la corte en Bogotá. Y tercero, en mi opinión, volver a una interpretación, establecer como norma una interpretación literal de ojo por ojo, diente por diente es bárbaro. Cortarle la mano a alguien es inmoral. No, Ari, no eso es no entender cómo funciona la Torah oral. La Torah oral, el mito fundacional de la legislación rabínica es que la Torah escrita y la Torah oral fueron dadas simultáneamente. Es decir, la una sin la otra no tiene sentido. Esto no es que, es que compensación económica vino a contradecir la letra de la ley, sino lo que ojo por ojo siempre ha significado desde el Sinaí hasta nuestros días es compensación económica. Ahora, en ese caso, entonces tú lo que tendrías es no una pregunta legislativa, no una pregunta de derecho, sino una pregunta teológica, y es si Dios lo que quería decir es compensación económica, entonces ¿por qué Dios no dijo de manera clara compensación económica? Y ahí sí no te puedo ayudar. ¿Por qué? Porque hay un sinnúmero de alajot, la de Tefilín, por ejemplo, que Dios hubiera podido establecer de manera más clara.
Pero eso ya es una pregunta de teología y para eso tenemos que hackear el cerebro de Dios. Y como yo no soy cabalista, yo no creo que eso sea posible. Lo mismo con un montón de preguntas. Rab, ¿por qué pasó el diluvio? Yo no sé. ¿Por qué el diluvio fue con agua y no con fuego? ¡Mira! Es una pregunta teológica, es una pregunta, cuando conozcan a Dios, hágansela a Dios, si es que todavía preservan su integridad personal después de morir y se presentan ante, es una pregunta para Dios, pero eso no es una pregunta que el sistema conteste. Y no estoy diciendo, es un misterio, no, no es un misterio. Es una pregunta que en el fondo no tiene sentido. Es como preguntarle a un abogado en sus países, ¿por qué nosotros tenemos cárceles? ¿No sería más económico hacer lo que hacen en Arabia Saudita? Que a los ladrones se les corta la mano y a los adúlteros los decapitamos. Eso nos ahorraría un montón de plata. Pero si ustedes les hacen esa pregunta a un abogado en un país occidental, ¿qué les van a decir? Van a decir, así no funciona el sistema. El sistema legal occidental está basado en una ética de responsabilidad personal basada en parte en la Biblia, basada en parte en la tradición cristiana, basada en parte en la Ilustración, basada en parte en la Revolución Francesa, en la Revolución Norteamericana, donde cada individuo tiene derechos y estos derechos deben ser salvaguardados por el Estado. Esas son las ideas fundamentales de nuestra sociedad. Preguntarse por qué seguimos estas ideas y no otras puede ser un experimento muy interesante de historia o de especulación, pero en el fondo no tienen sentido. O sea, México no va a cambiar su sistema legal de la noche a la mañana simplemente por un ejercicio mental. Lo mismo la Torá. La Torá tiene unos fundamentos básicos, tiene unas prácticas ancestrales, y al menos dentro del judaísmo rabínico nosotros asumimos que esas prácticas reflejan la interpretación normativa. Es decir, la interpretación que se vuelve ley de la Biblia está basada en la interpretación original, que es la interpretación de la Torá oral. No, en este caso hay muchos casos que son problema de traducción. En hebreo es ayin tahat ayin, que es ojo bajo ojo, o ojo debajo de ojo, shen tahat shen, diente debajo de diente. Esto, pues, la mejor forma de expresarlo en castellano es ojo por ojo. O sea, lo que nosotros creemos que es el significado literal de una mitzvah no es lo que acaba representando el sistema legal. Pero esto no debe sorprenderlos, Javerín, porque la Torá está llena de casos como estos, no solo a nivel legal, sino también a nivel de narrativa. Cuando Dios dice circunciden sus corazones, ¿está hablando de cirugía a corazón abierto? Lo que Dios quiere es que hagamos un doble bypass. No. Y ahora, y esta es mi opinión personal,
igualmente se aplica con en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Es decir, el dato fáctico no necesariamente es expresado por el significado literal del texto. Yo en lo personal creo que el mundo tiene billones de años de existencia y que el proceso de la creación fue algo mucho más complicado que Dios hablando palabras literales en 7 días. Pero pues esa es mi opinión. Y aquí tenemos un ejemplo de donde tenemos un versículo de la Torá cuya aplicación halágica es todo lo contrario a lo que dice la interpretación literal. Nada en la Torá es literal, Leonardo. O sea, literal es lo que yo llamo la interpretación que a mí más me gusta. ¿Qué es literal y qué es alegórico? Depende del lector. Esa es la ventaja de tener un texto, y un texto Javerim además, que en su versión original no tiene vocales, no tiene puntuación. Es decir, la Torá sin el lector es incompleta. La Torá, en efecto, bajo su constitución está... No es que estemos condenados a tener que interpretarla. No, es que sin nosotros, sin una colectividad, sin un grupo, sin alguien que le esté leyendo y que esté llegando a conclusiones diferentes, la Torá no tiene sentido. Entonces, para hacer un poquito de Iñana de Yoma y también pues para sacarle canas a los Javerín colombianos. Esta semana en Colombia la gran noticia fue que una iglesia evangélica que tiene gran poder, tiene su propio partido político y tiene una senadora y todo, no deja que personas con discapacidad suban a la tarima o reciten la prédica. ¿Por qué? Porque en Levítico 21 dice que el sacerdote debe ser puro. Esa es una interpretación literal. Pero es una interpretación, y ellos dicen, eso es lo que está dicho en la Biblia, eso es lo que dice la Biblia, usted no va a cambiar las palabras de la Biblia. ¿Cuál es el problema, Javerín? ¿Cuál es el problema de estas personas? Además de una manifiesta estupidez, que lo que ellos ven como la versión literal de la Biblia está centrada por su contexto, porque esta señora es tan bruta que ni siquiera sabe que no hay Kohanim mujeres. Entonces la primera persona, si su interpretación es correcta, que no debería estar parada en esa tarima, es ella. Segundo, no hay templo. Lo que dice Devarim, lo que dice Deuteronomio, una y otra vez es el único lugar donde estas leyes se aplican es el lugar que yo escogeré, es decir, el templo en Jerusalén. El centro de avivación cristiana, adoradores del Santo Miembro en Fusagasugá, no es Jerusalén. Entonces, esta persona está diciendo, es que esta es la interpretación literal. Esta es la interpretación literal cuando usted toma un versículo. Pero ¿qué pasa si usted lee todo el capítulo? ¿Qué pasa si usted toma todo el capítulo en contexto? Entonces van surgiendo no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete, ni ocho, ni nueve, ni 10, ni 11, ni 12, ni 13, ni 14, ni 15, sino infinidad de posibles interpretaciones. Ahora, ¿yo cómo sé cuál es la verdadera?
El cuento es que no hay verdadera. ¿Por qué? Porque incluso dentro del judaísmo, asumamos que solo las interpretaciones judías son verdaderas, lo cual es ligeramente problemático. ¿Pero cuál entre todas? Y no estoy hablando de reformistas, ortodoxos, masortín, reconstruccionistas, recontraformadoxos, masortín, sefardín, onusim. No, estoy hablando de que Rabbi Akiva lee este verso de esta forma y Rabbi Joshua lo lee de otra forma. Entonces, ¿cuál es la verdadera lectura de la Torah? Y Javerim, aquí es donde nosotros nos apoyamos en la tradición. Y la tradición de Israel define dos campos. Dos campos que son Agadá y Alajá. No solo 70. Hay textos que dicen que la Torah tiene 600,000 caras. Y yo diría que con 600,000 nos quedamos cortitos, es decir, 600,000 al poder del 70. Esa es la verdadera, esa es la magia, ese es, no diría la palabra magia, es el poder de la Torah. La Torah es infinita. Entonces, en nuestra tradición nosotros tenemos Agadá y Alajá, relato y ley. En cuestiones de relato, Javerim, hay 1,000 interpretaciones, 2,000, 3,000, 1,000,000 de interpretaciones. Y ninguna de ellas es más correcta que la otra. Hay buenas interpretaciones y malas interpretaciones. Y esto es cierto incluso en el nivel del Talmud. Hay una historia que aparece, creo que en Masejet Psahim o en Sotá, en el Talmud, donde están los rabinos echando midrash. Están sentados tomándose su vinirri, chiquichín, chéverito, sábado en la tarde, brisas de mi Benei Brak, están tomando vinito y están jugando al Midrash. Y están haciendo Midrashim sobre el Éxodo. Y hay un versículo de el Éxodo donde dice, Batahal Hatzfardea, cuando Moshe va y llama a las ranas, a la plaga de las ranas, sigue Batal Hatzfardea. Y subió la rana en singular. Entonces, ¿por qué la rana está en singular? Entonces un rabino dice, una rana y silbó y llamó a todas las otras ranas. Y otro dice, no, fue una rana y la rana se multiplicó y hubo muchísimas ranas. Y llega Rabbi Akiva, y suponemos con una gran sonrisa en la cara, y dice, no, era una rana gigante, era Ranazila, pum, 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 comiéndose las pirámides, así encima de la esfinge, una rana gigantesca. Y los colegas lo miran y le dicen, Akiva, ¿sabe qué? Vaya, quédese haciendo alhaja. Vaya, haga cosas de Tumá y Tojorá, eso está muy bien. Ranazila, por favor, déjale a los expertos, che. Entonces, hay midrashim más mejores y más peores, por ponerlo en términos legos. Pero ninguno de ellos es incorrecto. Ninguno de ellos es incorrecto. Ahora, a la hora de la ley, a la hora de la halajá, entonces estamos trabajando con una premisa muy diferente, que es que hay una corte, y esta corte da decisiones. Estos no son rabinos echando vinirri, echando midrash, sino son estos mismos rabinos, pero sentados como corte, definiendo casos. Y en ese caso hay precedente y jurisprudencia. Es decir,
Los rabinos se sientan, basados en toda la evidencia que tienen, en todas las tradiciones que hay, en lo que dice el texto de la Torá, deciden que la halajá es esto o esto. Y hay veces, había casos donde había un rabino que decía, no, la halajá es así, y otro rabino que decía, no, la halajá es así. Y entonces, ¿cómo se decidía? Se llevaba al Sanedrín y se decidía por mayoría. Es decir, de la infinidad de posibilidades halágicas que hay, yo puedo leer este versículo, y serán un signo sobre tu mano y un recordatorio entre tus ojos. Eso yo lo puedo leer de 1 billón de formas. Pero el consenso del Sanedrín, el consenso de las autoridades legales fue que eso significa tefilín. Y esa es la interpretación con la que nosotros, si estamos trabajando dentro del espectro del judaísmo rabínico, del judaísmo halágico, esa es la interpretación que tenemos que, sobre la que tenemos que trabajar. Lo mismo con esto. Ain tahat ain, ojo por ojo, diente por diente, significa y ha significado desde siempre compensación monetaria. Sí, este verso es posible leerlo de muchas otras formas. Pero una vez la Corte Suprema del pueblo judío, una vez el Sanedrín, ha decidido que el significado de Ain Tahat Ain, Shen Tahat Shen, es compensación monetaria, no hay forma de cambiarlo, hasta que vuelva a aparecer un Sanedrín muchísimo más, con muchísimo más poder y muchísimo más influencia. Entonces, sí, Moisés, técnicamente, si mañana cae el Bet HaMikdash del cielo y se reúne el Sanedrín y resulta que este es un super Sanedrín, mejor que Rabbi Akiva, mejor que Hillel, mejor que Shammai, y todos se sientan y deciden, Javerim, Hebraya, ¿cómo vamos a interpretar esto? Pero ¿sabes por qué no va a pasar? Aparte porque el templo no va a caer de los cielos mañana. No va a pasar porque cortarle la mano a la gente es una alternativa menos moral que no cortarle la mano a la gente. Y yo creo en el sistema halágico que a través de los siglos, puede, y es en efecto, ese es el propósito de la evolución halágica, encontrar interpretaciones más morales de la halajá y no menos morales de la halajá. En el caso de ojo por ojo, no he estudiado la sugiot a profundidad, pero por ejemplo, una halajá de Moshe mi Sinai no puede ser violada por el Sanedrín. Es decir, el Sanedrín no puede reunirse y decir, a partir de mañana los tefilín van a ser azules, o van a ser rosados, o van a ser floripepiados, o van a ser rojos. No, tenemos una halajá de Moshe mi Sinai, una halajá clara, directa, que viene de Moisés, que dice que los tefilín deben ser negros, deben tener correas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no se puede cambiar. Hay ciertas cosas que sí se pueden cambiar. Por ejemplo, el Sanedrín, Anshei Knesset Agedolá, fueron los que se inventaron la tefilá. Pueden cambiar el sidur como se les dé la gana. Pueden decir, no vamos a hacer 18 bendiciones, vamos a hacer 3. Vamos a hacer 5, vamos a hacer 20, vamos a hacer 100. Vamos a prender velas de Hanukkah como Shammai, es decir, vamos a prender 8 velas el primer día, 7 el segundo, 6. Eso pueden cambiarlo. En el caso de ojo por ojo, creo que esto es un principio que los rabinos ciertamente identifican como un principio que los precede, es decir, que es sinaítico en su origen. Y por lo tanto, tampoco por procedimiento lo podrían cambiar, pero no estoy seguro.
El capítulo 7 de Baba Kama no lo he estudiado en detalle, he estudiado solo Sugyot, entonces no sé si en algún punto los rabinos dicen esto es en efecto una tradición sinaítica y por lo tanto es inapelable al Sanedrín. Pero la inmensa mayoría de lo que hoy constituye el judaísmo rabínico son decisiones del Sanedrín. Y por lo tanto son cambiables por el Sanedrín. Y los rabinos actuales no somos el Sanedrín. No somos el Sanedrín. Ningún rabino hoy tiene el poder de hacer esto. Hay rabinos que creen que lo tienen. Yo, en mi opinión, no creo tenerlo. Por lo tanto, todas mis opiniones halágicas trato, en la medida de lo posible, de encontrar un precedente claro, ya sea en el Talmud o en los Rishonim. Los Aharonim no me interesan tanto. Y decir, mire, esto es lo que creía el Rambam, esto es lo que creía el Rif, esto aparece en el Talmud como opción. Así no sea una opción común hoy. Porque a partir de la disolución del Sanedrín, que hay diferentes opiniones de cuándo verdaderamente sucede, pero digamos, a partir de la clausura del Talmud de Babilonia, nadie, ninguna corte, ni siquiera los Geonim, que eran los descendientes directos de las academias que terminaron el Talmud, se han abrogado el derecho de hacer takanot, es decir, de hacer legislaciones creativas con la misma fuerza que los rabinos del Talmud. ¿Ok? La idea de restablecer el Sanedrín es una idea muy bonita. El problema es que para un pueblo de Israel que está tan dividido como lo está el pueblo de Israel hoy en día, este Sanedrín sería ridículo. Este Sanedrín no tendría la autoridad. ¿Por qué? Porque el Sanedrín, para ser Sanedrín, tiene que tener el visto bueno de todo Clar Israel. Tenemos que trabajar un poquito antes de que esto pueda suceder. Entonces, Steinsaltz y sus amigos recreando el Sanedrín sería algo muy interesante, un experimento un poco interesante, digámoslo en palabras sencillas, pero no sería el Sanedrín. ¿Ok? Bueno, entonces, con esta pequeña introducción, recordemos que la Gemara traía dos veraitot. Una veraitá donde se trataba de deducir la compensación monetaria de sacrificios de cuando uno golpea a un animal, y había una segunda veraitá que decía, que cita números 35, decía, no tomarán compensación por la individualidad de un asesino que es malvado, debe ser ejecutado. Okay, eso es lo que dice literalmente la Torah. La veraita dice, si hay un asesino, es decir, si yo golpeo a una persona hasta matarla, en ese caso no hay compensación económica. Pero hay compensación económica simplemente para daño no letal. Entonces ahorita vamos a criticar esta veraita. Y dice, Umay im nafshach. ¿Qué hacemos con esta segunda veraita? Que dice, y si quieres probarlo de esta manera, Lomar tú Kashia letana. Podemos decirle, podemos resurgir una dificultad para este Tana.
y es Mai Hazit de Yalif mi Maká Behemá le Yalif mi Maká Adam. ¿Por qué no dedujiste del golpe no letal a un animal a un golpe no letal a un ser humano, como en efecto hicimos en la primera veraita? Es decir, ¿por qué necesitamos una segunda veraita con un argumento completamente diferente? Amrei, y este diría, Danin nezikin mi nezikin, ve'ein danin nezikin mi mitá. Nosotros deducimos daños de daños, es decir, el caso de cuando yo golpeo a un animal y lo incapacito es más cercano al caso cuando yo golpeo a un ser humano y lo incapacito a un caso donde yo golpeo a un ser humano y lo mato. A pesar de que la víctima es la misma, pero el tipo de daño, el argumento legal es más fácil hacerlo desde Nezikin. Y hay un argumento contrario. Adaraba, no, todo lo contrario. Danin Adam me Adam. Lo que importa es la humanidad de la víctima y no el tipo de daño. Ven Danin Adam y Behemá. No podemos deducir nada sobre que tenga que ver con seres humanos de daños animales. ¿Ok? Entonces aquí tenemos las dos posibles lecturas de esto. Que por un lado, nosotros podemos deducir por qué es necesario un segundo argumento, por qué hay que deducirlo de la identidad de la víctima, de la humanidad de la víctima, y no como hizo la primera veraita del tipo de daño. Aquí el Talmud está cubriendo sus bases, es decir, está viendo el argumento desde todos los ángulos posibles. Alejandro, cuando digo golpear, puede ser golpear con objeto contundente o con objeto cortopunzante. No hay diferencia. Hainu dictane, aquí que se enseña, y es literalmente la veraita, Imnapse Halomar, también puedes argumentar de esta forma, Hareihu Omer, aquí que la Torah dice, Lotiku kofer lenefesh otseach, asher hu rasha lamut ki mut yumat. No tomarás compensación por la individualidad de un asesino. Quien es malo y debe morir, pues ciertamente ha de morir. Lenefesh otseach, por un asesino, y hasta lo que kofer no se toma sustitución, restitución económica. Aval, hasta lo que kofer le rashe barim shenan josé. Pero tomas compensación económica si hay daño en un órgano que no vuelve. Es decir, si yo le corto la mano a alguien, le saco un ojo, ese órgano no va a volver. Por lo tanto, en ese caso hay compensación. Entonces el Talmud pregunta, y este versículo de números, no tomarán compensación por la individualidad de un asesino. Esa es la gran conclusión que sacamos, que lo que viene es a enseñarnos que sí hay restitución por órganos. No, en este caso es necesario decir este versículo de esta manera, de amar Rahmana, porque dice la Torah, lo ta'avid veitarte. No, es para decir que en el caso de un asesino no se debe tomar ambos, lo tishkol minei mamón vetikatlei. Es decir, que en el caso de alguien que haya matado a alguien, yo no puedo sacar tanto compensación económica como pena capital. Y este versículo, no sé si lo ven, Javerín, pero ilustra exactamente este sistema
de interpretación rabínica que yo estaba proponiendo. Entonces, escribamos el versículo en español. No tomarás restitución por un asesino, bla, 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 bla. Eso es lo que dice la Torah. Este versículo hay que tomar, se puede interpretar de dos maneras. No tomará restitución por un asesino. Si el énfasis está en por un asesino, entonces, ¿cuál es la conclusión? Pero por daño personal, sí tomará restitución. Esta es una interpretación legítima, ¿verdad? Si yo pongo el énfasis en la palabra por un asesino, en ese caso, entonces, lo que esto me lleva a interpretar es que en el caso de donde uno no, de que hay casos donde yo golpeo a una persona y sí hay restitución. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo el énfasis no en asesino, sino en no tomarás restitución? Entonces, esta es una segunda interpretación donde dice, en el caso de un asesino, porque no hay un cuadrado. Yo quiero un rectángulo, no un cuadrado. En fin. Si yo digo, no tomarás restitución por un asesino, en ese caso es, en el caso del asesino, y solo en el caso del asesino, no tomará restitución. Es decir, yo a la persona la puedo matar, la puedo mandar a matar, la puedo ejecutar, pero no le quito un solo peso, no le quito un solo peso a la familia. Pregunta, ¿esta es una interpretación legítima de este versículo? Totalmente. Pregunta, ¿cuál de las dos es la que seguimos? Y aquí es donde el sistema legal del judaísmo, en su desarrollo histórico y en su desarrollo tradicional, escoge una de estas dos interpretaciones y esa es la que se vuelve alajá. En este caso, en efecto, es ambas. En este caso, ambas son alajá, que es el mejor final feliz que podemos esperar de una sugía. ¿Por qué? Volvemos a ver. Entonces, ¿por qué no podemos sacarle plata a un asesino? En Deuteronomio 25 decimos, hay que castigar al asesino de acuerdo a su maldad, que de Mikdei Rishato, Nafka Resh'ahat, Atane Jaibo, uno solo lo hace responsable por un mal, y Atame Jaibo Shete Reshayot. Y no lo acusamos de dos maldades. Ve acá te mi baile de Kamar Rahman Lotish Kol Mamon, Veteftarei. Igualmente necesitamos esto, ¿por qué? Porque la Torá igualmente dice que una persona no puede simplemente pagar
restitución por un asesinato. Es decir, se sostiene la interpretación original y las dos posibles interpretaciones se mantienen a la vez. Es decir, este versículo acaba dándonos tres regalos, tres alajot. Primera alajá acaba diciéndonos, en el caso de un asesino, no hay restitución económica. Es decir, yo no puedo pagar para escaparme porque maté a alguien. Si yo maté a alguien de manera culposa, puede que yo tenga toda la plata del mundo, yo no puedo pagar para salir libre. Segundo punto que aprendo. Si a mí me matan, yo no tengo que pagar restitución. No es que no pueda, sino es que tampoco tengo que pagar restitución económica. Es decir, la corte no puede extraer dinero. Si la corte me va a ejecutar, no puede extraer mi dinero. Y lo tercero es que en casos de ataques no letales, sí hay restitución. Entonces, miren, o sea, los rabinos cogen este versículo y con bisturí sacan las leyes, sacan tres leyes de este versículo. Inken, si esto es así, Lichtov Rahmana, ¿por qué la Torah no escribe Lotiku Kofer Asher Hurasha Lamut? ¿Por qué no se debe tomar restitución para alguien que es malvado? ¿Por qué tiene que aparecer le Nefesh Rotzeach, Nefesh, la individualidad de este asesino, o el asesino mismo? Shmamina, de esto aprendemos, la Nefesh Rotzeach y Atalokeach Kofer. Por la individualidad del asesino, es decir, el asesino debe morir, el asesino debe sacrificar su individualidad. Atalokeach Kofer, pero yo puedo tomar restitución para órganos que daño y que no vuelven. Que si tenemos este argumento, que es un argumento bastante convincente, de por qué Ain Tahat Ain y Shen Tahat Shen significa compensación monetaria, ¿por qué yo necesito el primer argumento? Porque, o sea, en el fondo esto se reduce. ¿Por qué tengo yo dos veraitot que me prueban que ojo por ojo significa restitución monetaria? ¿No debo tener uno solo? Un solo argumento no debe ser bueno. ¿Por qué tengo que tener dos argumentos debiluchos cuando si un argumento funciona yo, ¿para qué necesito el otro? Macama calamali, es decir, si la segunda veraita funciona, ¿por qué necesito yo la primera veraita? Imrei, porque dirían, imejai javamina y bai eino neitev, reinbai damei eino neitev. Porque de acuerdo a la primera interpretación, al Macá, podría surgir la interpretación donde la víctima pueda decidir si quiere plata o si quiere escoger el ojo si a mí Rubén me sacó el ojo y yo estoy deduciendo esto por Macá, por el primer argumento, se podría interpretar ese argumento como diciendo, yo puedo elegir si recibo ojo por ojo o recibo plata. Por eso es que necesitamos el segundo argumento, porque el segundo argumento dice, no tiku kofer, no tomarán restitución, es decir, cuando haya casos no letales, tomarán restitución. No hay castigo corporal que pueda subsanar una pérdida física. Kamash Malan, esto aprendemos, mi behemá, ma makabe behemá le tashlumin, ad maká adam le tashlumin. Del mismo modo que en el caso de un animal, yo solo puedo restituir al dueño con plata, si al que daño es a un ser humano de manera no letal, yo solo puedo restituirlo con plata. No tengo la opción de restituirlo con una parte de mi cuerpo. Es la segunda parte de la sugya y lleguémosle en estos últimos 15 minutos a la tercera parte de la sugya. Tania, aprendemos en una veraita.
Javerín, se ha dicho de paso, si uso alguna palabra que ustedes no conocen, no entienden, como Beraita, como Talmud, como Gemara, como Mishnah, como Tosefta, como Tanaim, Amoraim, Rishonim, Aharonim, párenme y pregunten. No hay preguntas malas. En el judaísmo no hay preguntas tontas. Aquí hay gente que lleva... Entonces, esta es la gran ventaja y la gran belleza de nuestra comunidad de Torah, es que hay gente de todos los lugares de Latinoamérica, gente ortodoxa, gente reformista, gente conservadora, gente sefardita, gente descendiente, no descendientes, gente en conversión, gente conversa, judíos de nacimiento. Todos estamos aquí para aprender. Rabbi Dustai ben Yehuda Omer. Rabbi Dustai, el hijo de Yehudá, dice, yo solía vivir en la calle Dustai, en Jerusalén, calle nombrada en honor a este rabino. Rabbi Dustai ben Yehuda dice, Ain tahat ain, ok, ain tahat ain mamona taomer, ok, ustedes interpretan esto como compensación económica. Mamón o inoele ain mamasha Marta. Y Rabbi Dustai es uno de estos Ishayahu Leibovitzes que no se convence con nada y dice, pero si el texto dice literalmente sáquenle el ojo, o sea, ¿de dónde sacamos nosotros esto de que es compensación económica? ¿No será que debemos verdaderamente sacarle los ojos a la gente? Harei, Shehaita, y aquí entonces surgen las preguntas de Rabbi Dustai. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Harei, Shehaita, Einoshel Zeg, Dola, Einoshel Zeg, Taná. ¿Qué pasa si el que le sacó el ojo al otro tiene un ojo más grande que el otro? Porque el uno es un gigante, el otro es un enano, el otro tiene un ojo que pesa 200 gramos y el ojo del otro señor pesa 100 gramos. Esto es ojo por ojo. Ain tahatain, esto es un equivalente. Vejiteima, y no dice la Torá, Kol kihai shakil minei mamona, si yo tomo plata de alguien, hatorah amra mishpat ehad ihielachem. La Torá dice en Vaikra 24, debe haber una sola ley, es decir, la ley debe ser equivalente. Mishpat hashavele kulechem, una ley igual para todos. Esas son las preguntas de Rabbi Dustai ben Yehuda. Imrei, esta es la respuesta. Malkushia, ¿cuál es el problema? Dilma nehora, shakil minei nehora, amar rahmana, nishkol minei. Ojo por ojo no se debe leer como ojo por ojo físicamente, sino la capacidad. Si a esta persona se le redujo su capacidad de visión, entonces al criminal se le reduce su capacidad de visión. Esto es, Rabbi Dustai siendo más bien abogado del diablo. De Ilao, sí, porque si no, Teima, podríamos decir, Katan Sheharaget Hagadol, si un enano mata a un gigante, una persona pequeña mata a alguien muy grande, Vegadol Sheharaget Katan, o un gigante mata a un enano, ¿cómo podemos matarlos? El gigante pesa 500 libras, el enano pesa 80. ¿Hay equivalencia? HaTorah Amra, la Torah dice, Mishpat Echad Yelachem. Debe haber una sola ley para todos. Mishpat Hashaveh Lekulchem. Es decir, lo que debemos buscar es la equivalencia. Ela Neshama Shakil Mine y Neshama Amar Rahmana Nashkol Mine. Como este quitó una vida, se le quita una vida a este.
Hajinami, igualmente, mejora Shakil Minei, mejora Amar Rahmana Nishkol Minei. En el caso de ojo por ojo, si lo que estamos es hablando de quitar visión, de que este le quitó la visión a este, se le debe quitar la visión al otro. Luego hay una sugía tremendamente larga donde estos argumentos de Rabbi Dustai son rechazados, pero no quería que esta sugía fuera demasiado larga. Con esto, Javerín, hemos llegado al final de la segunda parte de nuestra 50º cañonazo talmúdico, Baba Kama 83-84. Creo que tuvimos una muy bonita y muy, espero haya sido clara, introducción a cómo funciona la exégesis rabínica, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus ventajas, y cómo esto de que, pero es que ese es el significado literal, pues básicamente no nos dice nada, porque el significado literal depende del contexto y depende de las expectativas del lector. Es decir, la Torá no existe sin una comunidad que la interprete. Preguntas. Si el asesino es menor de edad, el menor de edad está exento. Si es un esclavo, se le juzga como una persona común y corriente. Y si es un goy, se le juzga de acuerdo a las leyes de Noé. Esta legislación, se ha dicho de paso, solo tiene validez dentro del contexto de una sociedad judía que vive en Eretz Israel y vive pues de acuerdo a todas sus leyes. Entonces, si va a haber gentiles viviendo entre nosotros, asumimos que estos gentiles pues están sujetos a alguna definición de la legislación judía, que es lo que nosotros llamamos las 7 leyes de Noé, y no lo que se ha interpretado hoy vulgarmente como el movimiento noahida, el cual desafortunadamente es más un sofisma de distracción para mantener a la gente alejada de convertirse al judaísmo que algo que tenga verdadera base en la Torá o en la halajá para ser practicado. ¿Por qué? Porque especialmente en la diáspora, ¿qué tipo de poder coercitivo tienen estas leyes sobre los individuos que deciden aceptarlas? Ninguna. Entonces, entre otras cosas, ese es uno de los grandes problemas con el, entre comillas, movimiento noahida. Perfecto, entonces, Javier. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, no, porque el esclavo tiene libre albedrío. El esclavo no está obligado a obedecer las órdenes del amo. Esto no es raíces, esto no es Kunta-Kinte. Si el amo me dice, si yo soy un esclavo y mi amo me dice, vaya y golpea a esta persona o vaya y mate a esta persona, yo digo, no, eso está prohibido por la Torá. Y voy y le digo a un Bedín, mi amo me pidió matar a esta persona. Pues luego, si hay testigos, yo salgo libre. Mi amo me está pidiendo violar una ley de Oraita.
Y si yo digo no, ¿qué me va a hacer? ¿Me va a pegar? Pues si me pega salgo libre. En la Torah, si yo golpeo a mi esclavo, sale libre. Estas escenas pues horribles del amo cascándole a Kunta Kinte no existen en la Torah, porque apenas yo le pegue a mi esclavo, sale libre. Entonces no hay forma de que el amo pueda, o sea, no tiene con qué coercionarlo. Ahora, si el amo le dice, vaya y mate a esta persona, o lo mato, sea libre o esclava a la persona tiene que decir, no puedo. Máteme, pero no puedo. No entiendo la pregunta, Alicia. Ah, por lo que entiendo de tu pregunta, mira, si yo tomo las leyes noajidas como una expectativa moral, de así es que los judíos esperan que los demás se comporten. Bien, te lo acepto. Entonces sí, en efecto, las 7 leyes de Noé son nuestras expectativas morales de qué es una buena persona que no sea parte de nuestra comunidad. Pero si estas son legislación, es decir, son alajá, y esto puede ser en efecto aplicado por una corte. Y vayan ustedes a todas esas páginas de noajidas, un gentil que estudia Torah debe ser ejecutado. Estamos hablando aquí pues o merece ser ejecutado. Aquí ciertamente estamos hablando de mitzvot punibles. Entonces esto solo puede darse en el contexto de una comunidad judía que tenga la capacidad de ejecutar a gente. Que Baruch Hashem no existe hoy en día. Gente muy loca. Y esto es lo que la gente no entiende. O sea, el mito más triste es que esta gente decide ser noajida porque alguien les dice que ellos tienen que resignarse a su lugar en el mundo. Porque ellos nacieron con almas que son impuras, porque no son Yehajudim. Lo cual es basura. Si uno debiera contentarse con su lugar en el mundo, entonces ni las mitzvot, ni la teshuvah, ni la conversión existirían. Porque pues yo nací con mi genética y mi genética me dice que a mí me encanta el marrano. Me fascina. Entonces yo pues ¿para qué peleo con mi naturaleza? Si mi naturaleza es comer marrano, o mi naturaleza es embarazar a todas las mujeres entre Cartagena y Riohacha, porque yo soy el chivo que más me da. Esa es mi naturaleza. Les debo quedarme contento con mi naturaleza. O sea, y esta cuestión de que los judíos tienen mejores almas que los gentiles es racismo espiritual. Y es falso. Contradice la Torah, contradice el Talmud. Y es parte importante por la cual yo pienso que la Kabbalah es tremendamente nociva. Porque ha sido la Kabbalah, el Zohar, el Tania, el Bahir, los textos que se han encargado de inocular estas mentiras en el pueblo de Israel. Ahora, si los cabalistas quieren hacer teshuvah, pues que hagan teshuvah y que se inventen nuevos textos